Xibalba, la verdadera entrada al inframundo. Mi nombre es Ekbalam. Los glifos mayas han sido mi evangelio oscuro. Las estelas, los tornos de una historia que la humanidad apenas balbucea. Calakmul, nido de una serpiente primigenia, siempre su puro, una atracción necrótica. No sus piedras erosionadas, sino el silencio preñado de horrores indecibles, ecos del Popol Vuh, del Chilam Balam, verdades que la selva engulló para proteger nuestra frágil cordura. Buscaba no solo descifrar, sino ser infectado por la cosmogonía que alimentó un imperio de sacrificios. Creía que el conocimiento era poder. Qué necio anhelo. Hoy, el sol de Campeche se ahoga en el cielo bilioso sobre el dosel. He hallado una cicatriz en la tierra, una configuración rocosa que aúlla su antinaturalidad a los mapas. El suelo aquí late con una fiebre subterránea, una quietud predatoria. Siento que estoy al borde de una revelación que no iluminará, sino que consumirá. Llevo días rastreando inscripciones que se retuercen, blasfemias talladas por garras, no por manos. Hablan de un descenso, de una ofrenda. La vegetación es un abrazo sofocante de espinas y lianas que parecen venas hinchadas. El aire, un caldo espeso con relentes de podredumbre antigua y ozono. Mi brújula gira como un ojo enloquecido. Aquí, la tierra es una cáscara sobre un abismo, un temblor orgánico, un desgarro. El suelo bosteza tinieblas, frío impío, un hedor a tierra profanada y a miedo ancestral cristalizado. Mi linterna resiste. Estoy en un cenote, no, una garganta. Las paredes no son roca, son un tejido endurecido, venas petrificadas. Las tallas no son humanas, son las cicatrices de un lenguaje de pesadilla. Siento que no caí, que fui devorado. La caída debió haberme matado, pero algo aquí preserva la carne para otros fines. Este lugar es una blasfemia arquitectónica. El haz de mi linterna apenas desgarra el velo de una oscuridad que parece sólida. El agua bajo mis pies es un icor negro, inmóvil como la mirada de un dios muerto. Pero lo más horrendo son los glifos que supuran estas paredes biológicas. Son más antiguos que la humanidad, más crueles. Reconozco fragmentos del Popol Vuh, pero violados, contando una génesis de sufrimiento. Hablan de los señores, los Ajahuab de Xibalba, no como entidades, sino como enfermedades cósmicas. Siento una exhalación podrida, una escalera descendente, fundida en la misma materia orgánica. Cada peldaño, una vértebra en la espina dorsal del infierno. Mi entrenamiento me exige documentar, profanar con la razón. Mi instinto aúlla que me arranque los ojos, pero huir, la entrada es una herida cerrada. Solo queda descender hacia el corazón canceroso de esta abominación. Estoy grabando cada fotograma, una gota de mi cordura. Si esto es el Xibalba, la matriz del horror, el mundo no debe saberlo. Es un conocimiento que aniquila. El túnel es una tráquea que se contrae. El aire es un veneno lento, suturado de azufre y la fetidez de eones de descomposición consciente. Las paredes palpitan, resumando una bilis negruzca. Veo cosas moverse, no sombras, jirones de la noche misma, geometrías imposibles que desgarran la vista y la razón, ángulos que no deberían de existir. Son la progenie del vacío, engendros que la mente humana no fue diseñada para procesar y sobrevivir. Un coro de lamentos que son a la vez súplicas y burlas inhumanas, risas que son el eco de la locura primordial, filtrándose de las propias paredes vivas. Este lugar no es una cueva, es el intestino de una deidad muerta y soñadora. Cada recodo, cada sombra palpitante es una caricia de la demencia. Mi cámara sigue grabando. Su luz, un insulto a esta negrura sagrada. La objetividad científica es una broma cruel aquí. El terror es un parásito que anida en mi alma. Comienzo a entender la agonía sin fin de Hun Unaphu y Ukub Unaphu.
Esto no es un mito, es una verdad supurante, una realidad que me palpa con tentáculos invisibles. El túnel vomita en una caverna que es un cráneo invertido, tan obscenamente vasta que mi luz muere antes de lamer sus límites. Y en el centro, ellos, 12 tronos de hueso fusionado y carne petrificada, sobre ellos las siluetas de la pesadilla encarnada, los señores del Xibalba, los dioses de mis ancestros. Humkame, Bukapkame, no son gigantes, son montañas de carne muerta y obsidiana viva, sus pieles un mosaico de rostros sufrientes y quitina negrura iridiscente. Sus ojos, vacíos de luz, absorben la esperanza y la exhalan como podredumbre. Analpu, el señor de la pus, no tiene rostro, es una colonia de tumores pulsantes, cada uno con un ojo diminuto y amarillento que parpadea con maligna independencia, cada uno de mis temblores. Otros son amalgamas blasfemas, torsos reptilianos de los que brotan miembros insectoides, cabezas de jaguar coronadas por astas de hueso que gotean un icor negro, alas de murciélago hechas de piel humana tensada. Son la semilla corrupta de la que brotaron las leyendas. El hedor a matadero cósmico y a la locura pura es suficiente para ahogar el alma. Uno de ellos, quizás Shikiripat, el de la garra voladora, cuyo cuerpo es un amasijo de tendones y plumas negras como el alquitrán, gira su cabeza de múltiples facetas hacia mí. Sus mandíbulas chasquean. Carne fresca, un juguete nuevo para el beodio de nuestra inmortalidad. Ha llegado con sus frágiles sentidos a contemplar la perfección de la decadencia. Hueles a la efímera arrogancia de tu raza parasitaria. ¿Vienes a ofrecernos tu insignificante existencia como abono para nuestros jardines de dolor? Mi lengua es piedra, el terror me disuelve, son la negación de la vida, la escala, la malevolencia pura, destilada a través de milenios de odio hacia la creación. Esto es el caos consciente, la sombra que se rinde a la luz. Intento hablar de mi búsqueda, de mi conocimiento profano, una broma de mal gusto. ¿Qué puede saber un microbio sobre la enfermedad que lo consume? Antiguos, conozco sus nombres, la creación, los hombres de barro, de madera, de maíz. Fragmentos de nuestra realidad incomprensible, filtrados por vuestra patética necesidad de sentido. Vuestros creadores, escultores de barro defectuoso y carne corruptible. Nosotros somos la entropía que da forma al vacío que ellos apenas pueden llenar. Vuestro conocimiento es el patrón que dejan las larvas al devorar un cadáver, dijo Shikiripat. Fuisteis un error biológico, un subproducto de experimentos más grandiosos y terribles. El maíz, un sustrato conveniente para cultivar el miedo y la desesperación. Vuestras almas son nuestro manjar más rancio, pero aún así, un bocado para pasar el león. Indicaba Kuchumakik. Le indiqué, me enfrentan a su génesis, donde los dioses eran artesanos incompetentes, y ellos, los señores del Xibalba, la conciencia primordial del dolor y el vacío, la verdadera fuerza detrás de toda creación, porque toda creación es solo el preludio a la aniquilación. El conocimiento que compartieron con los mayas fue un virus. Me preguntan por Cap Awil, les hablo de la dualidad, cómo la entendemos, un equilibrio necesario. Sus risas no sacuden la caverna, la desgarran, abriendo fisuras en la realidad, por donde se asoma el vacío absoluto. Siento náuseas, mi visión se nubla. Tu dualidad es la ilusión de elección de una existencia devorada. Solo existe el hambre y lo que se ha consumido. Nosotros somos el hambre eterna y vosotros el festín interminable, el desafío de una invitación a ser desollado, capa por capa, hasta que solo quede el grito, indicó Humkame. Me arrojaron a la galería que pulsa como un órgano enfermo, la casa de los jaguares. Si sé una voz que identifico como la de Chamiaholom, sus palabras formándose como gusanos en el aire, pero estos no son jaguares, son parodias blasfemias de la vida. El hedor a carne descompuesta y a feromonas de depredador alienígena es un golpe físico. La reja de colmillos entrelazados cae, figuras se materializan desde la oscuridad purulenta, son inmensas,
piel arrancada y vuelta a coser con tendones oscuros sobre estructuras óseas que se doblan en ángulos imposibles, algunas con demasiadas patas, otras reptando sobre vientres segmentados, fauces que se abren como flores carnívoras de pesadilla, babeando un licor que disuelve la piedra al contacto, revelando dientes como fragmentos de obsidiana. Sus múltiples ojos son ventanas en una furia sin mente y a hambre insaciable. Algunos tienen tumores que laten con luz propia. Son la encarnación de la corrupción de la naturaleza. Me acechan. Sus guturales vibraciones resuenan en mis órganos internos. No es una prueba, es una cacería. Mi cámara, testigo de mi desmembramiento inminente. Debo cruzar o ser digerido lentamente por una pesadilla tangible. Escapé de esas perversiones felinas, no sé cómo, usando mi cuerpo como cebo y mi temor como escudo, pero Xibalba es un festín de horrores que nunca termina. Ahora, un corredor estrecho, cuyas paredes parecen costillas que se cierran, apesta a sangre coagulada y a desesperación de incontables víctimas, la casa de los murciélagos, y oigo el batir de alas que no son de este mundo, luego la carcajada, una que congela la médula y pudre la esperanza. Camazotz, no una sombra, sino un agujero en la realidad con la silueta distorsionada de un murciélago primordial, de donde emana un frío que no es la ausencia de calor, sino la presencia activa de la aniquilación. Sus alas no son membranosas, sino hechas de la oscuridad entre las estrellas, y sus garras, fragmentos de tiempo congelado capaces de desgarrar el alma. Sus ojos son rubíes que arden en la alegría de la tortura, se deleitan en mi pavor. No ataca, todavía. Vuela en espirales enloquecedoras. Sus chillidos son la banda sonora del fin de los mundos. Me implanta visiones, la futilidad de cada logro humano, la descomposición inherente de toda vida, el universo entero colapsado en un punto frío y silencio eterno mientras él ríe. Intenta pulverizar mi yo. Apagar la cámara es rendir la última frontera de mi identidad. La locura me ofrece un refugio que casi acepto. Sobreviví a Camazotz, ofreciéndole mi sangre, un pacto nauseabundo que me vació un poco más. Ahora, los señores me han arrastrado a una nueva tortura, la cámara de espejos fracturados. Cada fragmento no refleja mi imagen, sino la verdad más horrible sobre el cosmos y mi lugar en él. No hay monstruos físicos, los susurros telepáticos que implantan imágenes de horror cósmico directamente en mi cerebro, galaxias devorándome, estrellas naciendo muertas, y la risa fría de entidades que juegan a los dados con los universos. Me muestran la creación como un error, un espasmo accidental en el vacío. Las preguntas son agujas envenenadas. ¿Qué es la conciencia sino la capacidad de sentir un dolor más refinado? ¿Qué es la civilización sino un elaborado nido de insectos esperando a ser fumigado? Una entidad de luz pura corrupta, una parodia obscena de Itzman, me muestra que el conocimiento no libera, encadena a una comprensión más profunda de la propia insignificancia. Vuestra historia, su voz, es el sonido de estrellas muriendo, es el chillido de un insecto aplastado bajo nuestra bota cósmica, un chillido que encontramos musical. Mi razón es un castillo de arena contra el tsunami de la decadencia. La cámara sigue grabando, quizás es lo único real. He bebido de la copa del horror absoluto y una parte de mí se ha adaptado. Una locura fría y calculadora se asienta. Ellos son eones, son poder, pero son predecibles en su malevolencia. Su arrogancia es una armadura con grietas. Continúo documentando, ahora con una osadía que nace de la certeza de mi propia aniquilación. Fotografío sus formas cambiantes, los patrones vivos de agonía en su piel, la geometría imposible de su reino de pesadilla. Quizá no estoy aquí para ser su víctima pasiva. Quizá este registro es mi venganza, mi legado tóxico. Siento una extraña euforia, la del mártir que sonríe a sus verdugos. Me ven como una bacteria, sí, pero esta bacteria tiene una lente que puede capturar la verdadera faz de sus dioses. Le respondo con fragmentos de sus propios textos sagrados, pervertidos, devolviéndole su veneno. Algunos parecen mostrar una nueva forma de interés, como un entomólogo que descubre una nueva mutación en su espécimen favorito. La última prueba se cierne, y en mi delirio
Creo que puedo dejar una cicatriz en su indiferencia eterna. Junkame se yergue, su forma distorsionada, el espacio a su alrededor. Sus ojos son agujeros negros que tiran de mi alma. Has mostrado una resistencia interesante, despojo de humanidad, más que otros gusanos. Queda una prueba, contempla el corazón del cielo, huracán. No el que insufla vida, sino el que la desgarra miembro a miembro. El ojo de la tormenta, que es la boca del olvido, indicó Junkame. La caverna se licúa y reforma, o mi mente finalmente cede. Estoy en el epicentro del mal, de energía necrótica. Relámpagos de oscuridad pura crepitan, iluminando formas espectrales de Caculha huracán, de Chipicaculha y Raxacaculha. No son tormentas, son desgarros en el tejido del espacio y tiempo, fauces del vacío que aúllan con la agonía de universos moribundos, personificaciones del proceso cósmico de aniquilación que se regodean en su poder. La prueba, me informa Bukunkame, con una sonrisa que es una herida llena de dientes con agujas. Es simple. Encuentra la nada del todo. Demuéstranos que comprendes que la existencia es un tumor y que puedes abrazar tu propia metástasis sin gritar. Cierro los ojos, no resisto, sino que me vacío. Me convierto en un eco de su vacío. Siento la vorágine que se alimenta de mi cordura, pero mi cuerpo persiste. Abro los ojos, los señores me observan. Una nueva expresión, no es respeto, es el hambre antes del festín. Sobreviví. He mirado al abismo, el abismo parpadeó. Una mueca, que podría ser una sonrisa, tira de mis labios partidos. Creo haberles mostrado algo, que incluso un insecto puede tener una sombra. Me preparo para lo inevitable, pero con la certeza de que mi cámara lo ha visto todo. Pero entonces, uno de los señores menores, una cosa de quitina y ojos compuestos como Ahalgana, el señor de ictericia, cuya piel gotea un moco fosforescente, señala directamente a mi pecho, donde la lente de mi cámara, que había olvidado, emite un brillo impío. Está profanando. El parásito nos captura. Intenta aprisionar nuestra esencia inmortal, indica Shik. El cambio es una explosión de furia cósmica. La diversión sádica, la arrogancia milenaria, se evapora. En su lugar, una ira que es la fundación del universo, la rabia del vacío primordial al ser perturbado. Sus formas se desgarran y se reconstruyen en arquitecturas de pesadilla, revelando ojos innumerables, tentáculos dentados que se desenroscan en fauces dentro de fauces, apéndices que son a la vez garras y bocas, y los glifos en su piel se abren como heridas que sangran en la oscuridad. Blasfemia, insecto infecto, creíste que podía robar un fragmento de nuestra infinita maldad, llevarlo a tu mundo de luz moribunda, indicó Junkame. Vuestra raza es una enfermedad, una efímera mancha de moho sobre la creación. Os dimos forma por un capricho nauseabundo, y por un capricho aún mayor, os erradicaremos. Tu documentación será un epitafio de tu especie, dijo Bukunkame. El terror final, la comprensión absoluta de mi insignificancia, no eran juegos, era el preludio de mi disección. Intentan tomar la cámara, la aferro, en mi último acto de desafío, mi testamento. No, mi carne, me están deshaciendo, átomo por átomo, mi cámara, la luz debe escapar, la advertencia, el ojo es una galaxia de maldad, me observa, devorándome con la mirada. Lo que queda de mi cámara fue descubierto años después por una expedición geológica en un sistema de cenotes no cartografiado en las profundidades de Calakmul. Estaba incrustada en una roca calcárea, como si la propia tierra hubiera intentado digerirla. La tarjeta de memoria, de alguna manera, conserva fragmentos, sonidos inclasificables, gritos que hielan la sangre y largos periodos de estática que parecen ocultar susurros. Y luego, la última fotografía, una sola imagen recuperada. Un primerísimo plano de un ojo reptiliano, de un tamaño que desafía cualquier biología conocida. La pupila vertical, una fisura hacia la negrura insondable, observa directamente a través del objetivo, a través del tiempo. Su textura es escamosa, ancestral, y en su brillo húmedo se reflejan geometrías imposibles que no pertenecen a ninguna cueva conocida.
No hay contexto, no hay cuerpo, solo el ojo, un testigo mudo y monstruoso del último instante de Ekbalam. Como arqueólogo, fui declarado oficialmente desaparecido, uno entre tantos que la selva reclama. Mi trabajo, las teorías sobre Xibalba, relegados a notas de pie de página en estudios más ortodoxos. Pero la fotografía existe, ha circulado en círculos muy cerrados, como un secreto vergonzoso, un recordatorio de que todos los mitos duermen tranquilamente, un ojo que parece seguir observando desde algún rincón oscuro de la realidad, un ojo que plantea una pregunta silenciosa y persistente sobre la verdadera naturaleza de las sombras que se agitan justo más allá de nuestra percepción, sobre las antiguas presencias que podrían estar mirando desde abajo o incluso desde dentro, esperando. El testamento prohibido de Ekbalam no es solo el delirio final de un arqueólogo extraviado, sino un escalofriante eco de la verdad ancestral. Lo que Ekbalam desenterró en las profundidades de Calakmul, más allá de la razón y la cordura, fue la confirmación de aquello que el Popol Vuh susurró. No había un hombre, todavía, ni un animal, pájaro, pez, cangrejo, árbol, piedra, hoyo, barranca, hierro, selva. Solo el cielo existía, y en esa inmensidad primigenia, antes de la creación, yace la verdadera naturaleza de Xibalba y los señores. Los horrores que consumieron a Ekbalam no eran mitos, sino la manifestación de entidades que habitan más allá de nuestra comprensión, seres que se regocijan en la entropía y la disolución. Su ojo final, grabado en la oscuridad, es una ventana a la indiferencia cósmica, un recordatorio perverso de que las sombras no solo acechan en las profundidades de la Tierra, sino que se extienden, vastas e incomprensibles, en los rincones más oscuros del universo y de nuestra propia psique. El legado de Ekbalam, perturbador e innegable, permanece como una advertencia para aquellos que se atreven a mirar demasiado profundo en el abismo, pues hay conocimientos que no iluminan, sino que devoran. Yo fui Fer Dulong, el guardián de la verdadera entrada al inframundo, el Xibalba. Recordad, la noche escucha y los ecos resuenan. Sientes ese susurro en la oscuridad, es la llamada a lo desconocido, la invitación a compartir tus terrores más profundos. En Ecos de la Noche, queremos dar voz a tus relatos, leyendas y experiencias paranormales. Tus historias son los ecos que buscamos. ¿Te atreves a compartir tus terrores? Envíe tus relatos al correo del primer comentario. Tu historia podría ser la próxima en resonar en la oscuridad. Dejen sus comentarios, denle like, compartan este Eco de la Noche con aquellos que se atrevan a escuchar. Suscríbanse para no perderse ningún susurro en la oscuridad y activen la campana para ser los primeros en sentir el frío aliento del miedo. Ecos de la Noche, voces del miedo nocturno. Hasta la próxima.